Mi amado hermano, mi amada hermana, amigos, amigas, ministros y ministras, al cuerpo de Cristo en general, que el Señor les guarde y les bendiga grande y poderosamente. Le damos, hermanos, nuevamente gracias a Dios por permitirnos este maravilloso espacio denominado Preguntas y Respuestas Bíblicas. Le damos gracias a Dios por tu presencia allí en el lugar donde estás viendo esta transmisión para la gloria del Señor. Le damos gracias a Dios porque nuevamente nos ha permitido este espacio tan maravilloso donde podemos edificarnos en la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta preciosa noche. Y recuerda que cada día que nos disponemos a oír la palabra del Señor, a leer la palabra de Dios y a poner por obra su palabra, somos bienaventurados. Y tú que estás viendo, estás oyendo, eres una bienaventurada, porque el Señor hoy tiene una palabra maravillosa para darte en el nombre poderoso de Jesús. Y seguimos, hermanos, en esta semana, en este espacio denominado Preguntas y Respuestas Bíblicas, donde estamos abarcando un tema maravilloso, y es el día de reposo. Un tema muy interesante, pero al mismo tiempo muy controversial en medio de la iglesia. Hoy en día, hermanos, ¿será que debemos nosotros como cristianos guardar el día de reposo o Cristo ya lo abolió en la cruz del Calvario? Muchas denominaciones, aún la iglesia, unas iglesias dicen que debemos de guardar el día de reposo. Otras dicen que el día de reposo Cristo lo abolió en la cruz del Calvario. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Estamos sumergiéndonos en este maravilloso estudio desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, donde Dios va a dar respuesta a cada inquietud, a cada pregunta que nosotros tengamos como creyentes, como cristianos. La sesión pasada estuvimos hablando acerca de qué es el sábado, acerca de qué es el sabbat. Vimos que el día sábado no es como muchas personas creen. El día sábado es el séptimo día de la semana. Si tú tomas un calendario que tengas en tu hogar, te darás cuenta de que el primer día de la semana es el día domingo. Por eso aparece a mano izquierda de tu calendario. Aparece el día domingo como primer día de la semana y el día sábado como el séptimo día de la semana. Vimos también que la palabra sabbat es una palabra propia y origen hebrea, que significa reposo, descanso, el día de reposo. Y esta palabra sabbat está ligada lingüísticamente a la palabra sábado. Muchas Biblias, hoy cuando la leemos, cuando nos habla del día de reposo en el Nuevo Testamento, nos dice esto equivale a sábado o esto equivale al sabbat. Vimos también, hermanos, despejamos una inquietud, y es que muchas personas dicen que el día de reposo era para los judíos, para los israelitas, para el pueblo de Israel. Pero la sesión pasada estuvimos mirando de una manera detenida y especial quién es el verdadero pueblo de Israel, donde veíamos en el libro de los Romanos que no era judío el que lo era exteriormente. No todo el que desciende de Israel es un israelita. No todo el que ha nacido en Israel es propiamente un israelita, no. Pablo nos dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío aquel que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Cuando aceptamos a Jesucristo, nos convertimos en verdaderos israelitas, como lo dice el libro de los Gálatas. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
Si tú eres de Cristo, eres linaje de Abraham, y el pueblo de Israel vino de los lomos de Abraham. Somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. En Gálatas vimos también en el capítulo 3, versículo 7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Quiere decir que el verdadero pueblo de Israel es aquel que ha circuncidado su corazón, al echar el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, como lo dice Pablo en el libro de los Colosenses. Y en Gálatas nos dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y el linaje de Abraham es el pueblo judío, el pueblo de Israel. La Israel espiritual, la que no proviene de carne, sino la que proviene del cielo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Cristo nos hace hijos de Dios, coherederos de salvación, y hacemos parte de la verdadera familia de Dios, esa Israel no terrenal, sino un Israel espiritual. También vimos, hermanos, que la palabra Sabbat, por primera vez, ¿dónde aparecía en las Escrituras? En el libro del Génesis. Quiero que repasemos ese texto bíblico, Génesis capítulo 2 y versículo 2. ¿Qué nos dice la palabra? Y nos dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Vemos la palabra Sabbat o sábado que aparece por primera vez en la creación de Dios, en Génesis. Y el punto importante es que cuando Dios da los 10 mandamientos en el libro de Éxodo capítulo 20, que lo da en el monte Sinaí, anteriormente a esto ya se había dado el cuarto mandamiento, desde el principio de la creación, que era el día de reposo. Si nosotros miramos detenidamente el orden cronológico de las Escrituras y del libro del Éxodo, cuando llegamos a Éxodo capítulo 20, nos habla de los mandamientos que por primera vez se dan en tablas de piedras para el pueblo para que los pusiese por obra. Pero anteriormente a este acontecimiento de Éxodo 20, vemos que Dios ya había establecido el día de reposo desde el principio de la creación. Y vimos también algo maravilloso, que el Señor fue tan misericordioso y tuvo la delicadeza de crear al hombre en el sexto día, para que pudiese participar del séptimo día de la obra de creación, del reposo de Dios. Dios tuvo la delicadeza de crear al hombre un día antes del día de reposo, para que el hombre pudiese participar del reposo de Dios en el séptimo día. Algo maravilloso, interesante que tenemos hoy que meditar. ¿Por qué Dios no creó al hombre al final, sino lo creó el sexto día, para que el hombre pudiese también participar del séptimo día, del día sábado, juntamente con el Padre? Participó Adán y participó el Padre del séptimo día. Aleluya. Algo interesante y maravilloso de saberlo en esta noche. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca del huerto del Edén, que tiene una gran importancia para hablar del día de reposo. Y yo quiero que tome su Biblia y tome papel, lápiz, y estaremos sumergiéndonos en el huerto del Edén. Vamos a ver algo importante. Vamos a ver algo sumamente maravilloso en el huerto del Edén. Tome su Biblia, ábrala y váyase conmigo al libro de Génesis, al capítulo 2. Y vámonos al versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Hoy vamos a hablar acerca del huerto del Edén y de algo especial. Y es del árbol de la ciencia del bien y del mal, que tiene una simbología y está entrelazado aún con el día de reposo bíblico.
Génesis capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Un saludo especial para Lisbeth Ferrer, que el Señor te bendiga, Lisbeth. Quiero que meditemos algo y analicemos algo maravilloso. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos no tuvieron el privilegio de poder ver a Dios crear absolutamente nada. Porque cuando fueron creados Adán y Eva, fue en el día sexto, y ya Dios había hecho su obra de creación en la tierra. Aleluya. Ya Dios había creado todas las cosas. Quiere decir que Adán y Eva no tuvieron ningún tipo de prueba empírica de que Dios era el creador de todas las cosas. Aún, tanto así, hermanos y hermanas, que cuando Dios creó a Eva, hizo caer en un profundo sueño a Adán, para que Adán no viera la creación de Eva. Algo interesante, algo misterioso. ¿Por qué Dios no permitió que Adán y Eva tuvieran alguna prueba de la creación de Dios? Cuando fueron creados, Adán y Eva, ya todo estaba creado. Y aún cuando Eva fue creada, Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán, para que no viera la creación de Eva, de su mujer. Quiere decir, ellos no tuvieron ninguna prueba empírica de que Dios era su creador. Tenían que creer por fe de que Dios era el creador de todas las cosas, porque ellos no fueron testigos palpables de lo que Dios creó. Tenían que creer por fe de que Dios era el creador, y porque Dios había dicho que Él era el creador de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir que aún Dios hizo algo maravilloso, y es que Él quiso probar la fe del hombre dentro del huerto. Y para probar la fe del hombre, que Adán y Eva aceptaban a Dios como creador, como vuelvo y lo repito, Adán y Eva no fueron testigos oculares de que Dios fue el creador de todas las cosas. Por fe tenían que creer que Dios era el creador. Y Dios les puso una prueba para ver si ellos reconocían a Dios como creador y ellos se reconocían como creación de Dios, como criaturas de Dios. ¿Y cuál fue esa prueba que Dios les colocó en el huerto del Edén? Para que ellos reconocieran a Dios como su creador, como su padre. Y la prueba fue en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 16. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí Dios da un mandamiento claro y puso a prueba su fe. ¿Y de qué manera? Que Dios le dijo: de todos los árboles del huerto vas a poder comer, pero de ese árbol que está allí no vas a poder comer. Ese árbol lo he reservado, lo he apartado. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De él no vas a comer. Y Dios les puso esa prueba a Adán y a Eva en el huerto del Edén para probar su fe, para ver si ellos reconocían a Dios como su creador. Porque no fueron participantes, ellos no tenían prueba empírica de que Dios era el creador, porque
Ellos no vieron absolutamente nada de lo que Dios creó. Ni aún Adán tuvo el privilegio de ver la creación de Eva, porque Dios hizo dormir en un profundo sueño a Adán para que no viera la creación de Eva. Y esta prueba que Dios les colocó a ellos en el huerto iba a marcar la fe de ellos. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? ¿Será que ellos pasaron esa prueba? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Será que Adán y Eva pasaron esa prueba? Yo te voy a invitar a que me acompañes a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y vámonos al versículo 1 y vamos a ver algo interesante. Y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Había dado Dios mandamiento en el huerto? Claro que sí. Dios estaba probando a Adán y a Eva. Pero en esa misma prueba de fe estaba el tentador, el diablo, y que el Señor lo reprenda, la serpiente antigua llamada diablo y Satanás. Estaba allí también en el huerto del Edén. Y también sedujo y tentó al hombre con este fruto de ese árbol. Ahora, hermanos, quiero que analicemos algo muy detenidamente. Dios quiso probar la confianza de Adán y de Eva en el huerto y les colocó una prueba. Y la prueba era que de todos los frutos del huerto, de los árboles podían comer, pero Dios había dicho: me he reservado un árbol. Ese árbol no van a comer de su fruto. Es un árbol que está apartado, no van a participar de él. Ese me lo he reservado yo. ¿Van a participar de todos? ¿Será que había alguna diferencia entre esos dos árboles? Los árboles comunes que habían en el huerto y este árbol. La Biblia no lo describe. No dice que este árbol tenía alguna característica especial y que los demás árboles para el común y corriente eran diferentes. No lo dice la Escritura. Nos dice que había el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto y los demás árboles eran para su uso común, para su diario vivir en el paraíso, en el huerto del Edén. Y Dios probó esa confianza que le había dado a ellos y quiso probar su fe, para ver si ellos reconocían a Dios como creador y ellos en el lugar de creación, de criaturas de Dios. Pero nos sigue diciendo el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Interesante. La serpiente le dijo: el día que coman de ese árbol no van a morir, sino que sus ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le estaba queriendo decir la serpiente a Adán y a Eva? Que ellos iban a ser igual a Dios. Ellos iban a tener las facultades que tenía Dios como creador. Y si el hombre quiere ser igual a Dios, ya no hay un creador que esté por encima de las cosas, sino que el hombre se pone por encima de Dios, o se hace igual a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto fue lo que quiso hacer la serpiente desde el principio de los tiempos, aun cuando era un querubín protector, que nos describe el libro del profeta Ezequiel. Nos habla de esta rebelión del querubín protector, donde él quiso ser como Dios.
semejante al Altísimo. Y de la misma manera quiso engañar a Eva en el huerto del Edén, diciéndole: no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Y esto fue algo que causó curiosidad en Eva, el ser como Dios, el no tener a un Dios creador, el ellos pasar de ser creación o criaturas de Dios a ser ellos creadores como Dios. Lastimosamente, la serpiente antigua engañó a la mujer, y la mujer, incurriendo en transgresión, cometió pecado y engañó también a Adán. Y por esto los dos fueron expulsados del paraíso, del huerto. Ahora, hermanos, pregunta: ¿será que Dios estaba hablando en serio cuando Él dio este mandamiento de no comeréis de él? Claro que sí estaba hablando en serio. Habían dos consecuencias, una positiva y una negativa. La positiva era que ellos iban a vivir eternamente, donde Dios le dijo en el versículo 5, en el versículo 16 del capítulo 2 nos dice: y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El hombre tenía facultad, privilegios de comer el fruto de cualquier árbol, pero Dios se había reservado un árbol, que el día que de él comieran iban a morir. Tenían una consecuencia negativa, el comer de ese fruto, de ese árbol. Ahora, hermanos, quiero que notemos un punto muy importante. Si se comía del árbol, ellos iban a negar al Padre como su creador. Y vámonos a Génesis capítulo 3, versículo 5, y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Si comían de ese árbol, ellos iban a negar a Dios como su creador. Y ellos iban a dejar de ser creación, iban a tomar el lugar de creadores, porque iban a ser como Dios. La mentira, el engaño del diablo desde el principio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El enemigo tenía un propósito, la serpiente, y era borrar la distinción entre criatura y creador. Ese era el propósito de la serpiente, borrar esa distinción que Dios había puesto como creador y Adán y Eva como creación de Dios. El enemigo quiso borrar esa distinción entre criatura y creador, o creación y creador. Aleluya. Quiso engañar al hombre en el huerto del Edén de esta manera, para borrar esa distinción, para que el hombre se sintiera superior, que él podía tomar decisiones por su propia cuenta, sin necesidad de un ser supremo, sin necesidad de un creador. Y esto fue lo que tomó la mente de Eva en ese momento que fue seducida por la serpiente. Quiero que notemos un punto muy importante, hermanos. La serpiente hizo algo y fue que engañó a la mujer. Y para que algo engañe a una persona, tiene que parecerse bastante a la verdad. Quiero que meditemos en esto. Para que algo engañe a una persona, tiene que parecerse lo más posible a la verdad. Si no se parece, no hay engaño. Aleluya. Lo falso, recuerde bien, viene después de lo verdadero, de lo genuino. Ejemplo, los billetes falsos, ¿de dónde provienen? De un billete genuino, de uno verdadero. Y para que una persona sea engañada por un billete falso, ese billete tiene que parecerse muchísimo al verdadero.
tiene que ser casi idénticos, no idénticos, casi idénticos al verdadero. Lo falso siempre va a venir de lo genuino y de lo verdadero, y viene después de lo genuino. Lo falso viene después. Bendito sea el nombre del Señor. Primero es lo original, lo verdadero, y después viene la falsedad. Y para que haya un engaño, para que una persona sea engañada, ese engaño tiene que ser muy parecido al verdadero. Ahora, hermanos, ¿será que en estos tiempos Dios, de igual manera que hizo en el huerto del Edén, que probó la fe de Adán y de Eva, para que ellos lo reconocieran a Él como Creador, ¿será que en estos tiempos también Dios nos ha puesto una prueba para reconocerlo a Él como Padre, como Creador? Recuerde algo, hermano y hermana, ministros y ministras, que Adán y Eva no tuvieron ninguna prueba empírica de que Dios era el creador de las cosas, de que Dios había creado todo, porque Adán y Eva fueron creados el sexto día y ya Dios había creado todas las cosas. Y aún cuando creó a Eva, hizo dormir en un profundo sueño a Adán para que él tampoco viera la creación de Eva. Quiere decir que ellos no tenían ningún tipo de prueba de que Dios era el creador. Tenían que creer por fe que Dios era el creador de todas las cosas, porque así Dios lo había dicho. Yo soy el creador de todas las cosas. Y les puso una prueba. Ahora, ¿será que en estos tiempos Dios también nos ha puesto una prueba a nosotros para reconocerlo a Él como creador y nosotros como criaturas? Claro que sí. Y yo le voy a invitar a que me acompañe al libro del Éxodo. Éxodo capítulo 20. Y vamos a ver los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Éxodo capítulo 20. ¿Será que esos mandamientos hoy permanecen? ¿Será que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de cumplir los mandamientos de Dios? Claro que sí, debemos de cumplirlos. Para poder entrar en el reino de los cielos debemos de cumplir los mandamientos de Dios. Eso Dios lo demanda de todos nosotros. Ahora, ¿será que Dios ha colocado una prueba a sus hijos para que lo reconozcamos a Él como Creador Supremo y nosotros como creación o criatura de Dios? Veamos qué dice la palabra en el libro del Éxodo, capítulo 20 y versículo. Vamos a leer el versículo 8. Y dice la palabra. Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo. ¿Por qué será que es el único mandamiento que Dios dice acuérdate del día de reposo? Porque el día de reposo ya Dios lo había dado antes de dar los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Algo interesante y algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Acuérdate del día de reposo. El único mandamiento que Dios dice acuérdate. ¿Y por qué? Porque ya Dios lo había dado desde el principio de la creación. Y donde le enseñó a Adán y a Eva a que también participaran del día de reposo. Por eso fueron creados el hombre el sexto día, para que ellos participaran. Así como el Padre reposó de su obra de creación, Adán y Eva tenían que también participar de la obra de creación de Dios. Tenían que participar de ese reposo. El Padre reposando y Adán y Eva participando del reposo de Dios. Por eso este mandamiento, el cuarto mandamiento, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vemos, hermanos, que en el huerto del Edén hubo una diferencia. Hubo una diferencia entre los árboles comunes
para el común y corriente y un árbol que Dios había reservado, un árbol especial, digámoslo así. Los árboles comunes que eran para el sustento de Adán y Eva, y un árbol que Dios había reservado y había dicho: de este árbol no comeréis. Cuando lo coman, si llegan a comer de él, tendrán una consecuencia negativa, y es que van a morir, van a ser destituidos del huerto del Edén. Ahora, en Éxodo capítulo 20 dice: más 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Será que el día lunes se parece al día martes? Claro que sí. ¿El día martes se parece al día miércoles? Claro que sí. Los días, hermanos, en sí mismos no son diferentes, pero desde el principio de la creación de Dios, espiritualmente Dios hizo una distinción, así como la hizo en el huerto del Edén, con este árbol y los demás árboles comunes. Así hay días que son comunes, pero hay un día, según el libro del Génesis, que es un día santo y bendito, que es el séptimo día. Por eso, en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 2 dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el día séptimo toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. El único día que Dios bendijo fue el día séptimo. Él no dice la palabra: y bendijo Dios el primer día, ni el segundo día de la semana, ni el tercer día, no. Y dice: y bendijo Dios al día séptimo. Claramente hay una distinción de los 6 días de la semana con este día especial en el cual Dios reposó de su obra de creación. Y bendijo Dios al día séptimo, versículo 3, y lo santificó. Quiere decir que era un día bendito y un día santo. Aleluya. No era igual que todos los días, así como en el huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal no era igual a los demás árboles. Y si participaban de él, iban a tener una consecuencia negativa. Así de igual manera, hermanos, en estos tiempos, ¿será que Dios nos ha dado una prueba como probó Adán y Eva en el huerto del Edén? Claro que sí. Y una de esas pruebas es que nos acordemos del día de reposo para santificarlo. Éxodo 20:9 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Quiere decir, 6 días van a ser comunes para ti. Pero hay un día que yo he reservado, que yo he bendecido y he santificado, para que en ese día tú y yo reconozcamos a Dios como creador de todas las cosas y nosotros nos reconozcamos como creación de Dios. Si miramos, hermanos, el versículo 11, nos dice la respuesta, y dice: ¿por qué hay que guardar el día de reposo? Porque la Biblia lo dice, versículo 11, porque en 6 días, nuevamente el mandamiento hace énfasis a lo que Dios hizo en Génesis, en la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo al día de reposo y lo santificó. Interesante. Dios bendijo el día de reposo. No dice los demás días. Lo bendijo y lo santificó. Yo te hago una pregunta. La Biblia nos dice que Dios es el dueño de todas las cosas, que de Jehová es la tierra y su plenitud. Así como el dinero, la palabra de Dios nos enseña que Dios dice en su palabra: mía es la plata
y el oro. Pero aunque la plata sea la misma, hay algo que es especial y es consagrado, y se llama diezmo. El diezmo es algo que Dios ha separado para probar al hombre. Por eso Malaquías capítulo 3 dice el Señor: probadme ahora en esto. Hay una prueba. De igual manera, hermanos, pasa con el día de reposo. Una prueba que Dios ha puesto. Por eso nos dice: acuérdate del día de reposo, para santificarlo, para bendecirlo. ¿Y por qué? Porque, como dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿El día de reposo es un mandamiento entre los 10? Claro que sí. Es el 4º mandamiento que Dios nos ha dado a todos nosotros como creyentes. Y los 10 mandamientos todavía prevalecen intactos y permanecerán, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza de variación. Su ley no cambia. La santa ley de Dios, que son los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, es algo que Dios no muda, lo que ha salido de su boca, la palabra de Él. Una prueba que Dios ha puesto hoy. Por eso nos dice: acuérdate del día de reposo. Hemos visto algo muy interesante, hermanos y hermanas, y es que desde el principio de la creación de Dios, Dios hace una separación, una distinción entre árboles comunes y un árbol especial que Dios había reservado para Él. También hace distinción entre el dinero, entre la plata, que hay algo que es especial, es separado, que es el diezmo, es una prueba. Y también hay algo que Dios ha hecho una separación, una distinción en los días de la semana, que 6 días son días comunes y corrientes donde podemos hacer lo secular, pero hay un día que Dios ha reservado, un día que Dios ha apartado, lo ha bendecido y lo ha santificado, como lo dice el libro del Génesis y el libro de Éxodo. La palabra Éxodo significa salida, libertad. Cuando Dios dio los mandamientos en el monte Sinaí para el pueblo, Dios quería que el pueblo fuese libre. Y únicamente el pueblo iba a tener libertad si cumplía los mandamientos de Dios, si hacía lo que Dios había dicho. Aleluya, para que su camino fuese prosperado. No en lo material solamente, sino en lo espiritual, que es lo más importante. Una prueba final. Recordemos algo y vamos a hacer un recorderis, un resumen de lo que hoy hemos visto. Vimos, hermanos, que cuando Dios creó todas las cosas, Adán y Eva no tuvieron ninguna prueba empírica de que Dios fue el creador de todas las cosas, porque Jehová Dios creó al hombre en el 6º día. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ya todas las cosas estaban creadas. Quiere decir que ellos no tenían ninguna prueba de que Dios era el creador de todas las cosas. Y aun cuando Dios creó a Eva, hizo caer en un profundo sueño a Adán para que Adán no viese la creación de Eva. Tenían que creer por fe de que Dios era el creador de todas las cosas, y les colocó allí una prueba para probar esa fe, para mirar la confianza que ellos tenían en Dios como creador y ellos como creación de Dios. Pero vimos algo interesante, y es que la serpiente, el diablo, y que el Señor lo reprenda, era astuta, y él quiso engañarlos, quiso borrar esa distinción entre creador y criatura,
entre creador y creación. Él quiso borrar esa distinción y quiso engañar a Eva diciéndole que ella iba a ser igual a Dios, como Dios. Quiere decir que ya no iba a haber distinción entre Dios y creación, porque si Eva participaba del fruto, ella iba a ser como Dios. Ese era el engaño del diablo. Vimos algo también interesante, hermanos. Y nos dice la palabra del Señor que para que haya un engaño, para que una persona engañe a otra, ese engaño tiene que parecerse mucho a la verdad. ¿Será que el sábado se parece al viernes? Claro que sí. ¿Será que el sábado se parece al domingo? Claro que sí se parecen. Los días aparentemente son iguales. No podemos decir que el día sábado vemos una corona en el cielo, o el día domingo vemos algo especial en el cielo que no lo tiene el día sábado. No, aparentemente, palpablemente los días son iguales, pero hay una gran diferencia que nos dice Génesis y Éxodo, que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de su obra de creación. Y vimos algo importante y algo interesante, que Dios tuvo la delicadeza de crear a Adán y a Eva en el sexto día. ¿Y con qué propósito? Para que ellos participaran activamente del séptimo día, del reposo de Dios. Una de las razones por las cuales Dios creó a Adán y a Eva el sexto era porque Dios quería enseñarles cómo reposar en el día séptimo. Dios desde el principio les dio una lección espiritual a Adán y a Eva acerca del día de reposo. Los creó el sexto día para que participaran del séptimo día, de ese reposo espiritual. El Padre reposando de su obra de creación y Adán y Eva deleitándose de ese reposo, gozándose en ese reposo. Por eso vimos que el libro del Éxodo, cuando Dios da los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, Dios dice: acuérdate del día de reposo. El único mandamiento que dice acuérdate, porque ya Dios lo había dado desde el principio de la creación de Dios. El único mandamiento que Dios había dado desde el principio de la creación era el día de reposo. Aleluya. Algo importante, interesante, que quizás no lo habíamos detallado. Vimos también, hermanos, que el séptimo día no es el día domingo como muchos creen aparentemente. El último día de la semana no es el domingo. El domingo es el primer día de la semana. El último día de la semana, o el séptimo día, es el día sábado, que se le conoce también originalmente como el Sabbat. Es una palabra de origen hebrea que significa reposo, descanso, porque en él reposó Dios de la obra de creación. Por eso, hermanos, en algunas Biblias, como lo vimos anteriormente, cuando habla del día de reposo, dice: esto equivale a sábado o a sabbat. Hemos visto 2 sesiones acerca del día de reposo. Estaremos hablando, hermanos, en el transcurso de esta semana, y si no alcanzamos esta semana, estaremos continuando la próxima, porque este es un tema muy interesante. ¿Cuál es el día de reposo original, el día de reposo bíblico? ¿Será el día sábado o será el día domingo? ¿Debemos nosotros en estos tiempos guardar el 4º mandamiento, el día de reposo? ¿Qué nos dice Dios en su palabra? ¿Qué dice el hombre? Un punto muy importante, recuerdo, que lo falso siempre vendrá después de lo genuino y de lo verdadero. Y para que
una persona engañe a alguien, ese engaño tiene que ser casi idéntico a lo verdadero. ¿Será que el enemigo querrá engañar en estos tiempos de igual manera al pueblo de Dios, así como un día engañó a Eva en el huerto del Edén? Que le dijo la serpiente: no hay ninguna distinción entre los árboles, ese mandato que Dios ha dado no va en serio, puedes comer de él, así como has comido de los otros árboles. ¿Será que en estos tiempos los días son iguales? ¿Será que ese mandamiento del día de reposo Cristo lo abolió? ¿Será que el enemigo quiere engañar hoy a la iglesia con el día de reposo? ¿Será que el enemigo ha tomado otro día como día de reposo y no el día original? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Algo interesante que vamos a seguir viendo y notando. Ahora, hermanos, para nosotros poder descifrar, aleluya, el día de reposo bíblico, ¿cuál será el día de reposo? Para saberlo, tenemos que irnos al día de reposo original. Y el día de reposo original nos dice el libro de Génesis y el libro del Éxodo, que es el séptimo día, el día sábado. Ese es el día original. Lo falso viene después de lo verdadero. En otra sesión, hermanos, estaremos hablando acerca del día domingo. ¿Será que el día de domingo Dios lo ha instituido como día de reposo? ¿Será que Dios ha hecho el cambio original del día sábado o el sabbat por el día domingo como reposo? ¿Será que hay algún texto bíblico que nos diga que el día domingo es el día de reposo? Recuerde siempre que el diablo querrá engañar. Y recuerde siempre que el engaño, lo falso, viene después de lo verdadero. Para saber cuál es el día de reposo verdadero, tenemos que irnos al día original. Y el día original es el séptimo día. Ahora, hermanos, seguiremos viendo y estudiando acerca del día sábado y el día domingo. ¿Qué lección espiritual nos deja Dios? No te pierdas estas sesiones que serán interesantes e importantes para nuestra vida espiritual. ¿Será que el diablo está utilizando artimañas en estos tiempos de igual manera que las usó en el huerto del Edén con Eva? Claro que sí. Entonces te invito de una manera especial a que sigas participando activamente de estas transmisiones, que serán de gran edificación para tu vida espiritual y para mi vida espiritual. Si Dios lo permite, estaremos transmitiendo en el transcurso de la semana, y la próxima semana estaremos ampliando, porque es un tema muy amplio, donde vamos a tratarlo desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Y desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, ¿cuál es el día verdadero? El día original. ¿Cuál es el día de reposo? No te pierdas estas transmisiones. Van a ser de gran importancia para nuestra vida. Bueno, terminamos, hermanos y hermanas, por el día de hoy. Sigue conectándote. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Un saludo muy especial para Ángela García. Un saludo muy especial para Virginia de Luque. Y Dalides, que el Señor te bendiga. Un saludo muy especial para Jesús Aroca. Que el Señor te bendiga, mi hermano, te guarde siempre a ti y a tu familia. Sigue conectándote en estas transmisiones que van a ser de edificación para tu vida espiritual. Y sobre todo, vamos a aprender, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Y así se romperán muchas cadenas, porque la palabra
trae libertad para nuestra alma. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta preciosa y maravillosa noche. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos gracias al Padre. Gracias te damos, Padre amado, Señor, por esta preciosa, gloriosa y maravillosa noche. Por cada televidente, Señor, que ha tenido la oportunidad de acompañarnos, Señor, en esta sesión denominada Preguntas y Respuestas Bíblicas. Seas tú bendiciendo, Padre, a cada vida, Señor, que ha visto esta transmisión y a aquellas que la verán. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús y rompe cadenas, Señor, a través de tu palabra. Porque tu palabra es como martillo que quebranta la piedra y como espada de doble filo. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre y nos vemos en esta semana si es la voluntad del Señor.